Si como padres supiésemos que nos queda nada más que un par de semanas de vida y tuviéramos la oportunidad de reunirnos con nuestros hijos, ¿qué le hablaríamos? ¿Qué le enseñaríamos? ¿Qué desafío le dejaríamos? No es fácil, en pocas palabras, tener la oportunidad de desafiar, de mostrarle el cariño y a lo mejor, como dije, dejarle algunos desafíos a nuestros hijos, para que ellos a su vez puedan hacer sus propias vidas en el futuro. O quizás como hijos, que pudiéramos tener la experiencia de que nuestros padres tuvieran una reunión con nosotros previo a dejar este mundo. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Estaríamos atentos de sus palabras? Eh, ¿Recordaríamos esas palabras por el resto de nuestros días? Bueno, esta situación fue exactamente lo que ocurrió entrando ya al estudio de Segundo Nefi. Leí, siendo ya un hombre anciano, se reúne con sus hijos y comienza a hablarles, instruirles, compartir su cariño. Y básicamente lo que hizo él, expresó su testimonio del Mesías. Especialmente a Lamán y Lemuel, después que Nefi había hablado con ellos en varias ocasiones, Leí también tomó un tiempo y, como digo, le expresó su testimonio del Mesías. Comenzó a explicarles o a recordarle algunas verdades del Evangelio. Les habló de la libertad, de la obediencia. Incluso les habló de la caída de Adán y Eva para que lo entendieran. Y por supuesto le habló también de la redención por medio de Jesucristo. Bienvenidos a una semana más. En esta analizaremos el capítulo 1 y 2 de Segundo Nefi. Mi nombre es Luis Calquín y estoy feliz de compartir con ustedes. Hace algunas semanas viví una experiencia muy especial. Tuve la oportunidad de estar con mi papá en Chile y aprovechamos de celebrar su cumpleaños número 91. Fue un momento muy hermoso en que compartimos como familia y aproveché 2 a 3 semanas de convivir con él y aprender mucho de algunas historias que me contó. Así como les contaba la experiencia de Leí con sus hijos, yo pude vivir hace muy poco la misma experiencia con mi papá. Fueron muchas horas en que compartimos y cada vez que él estaba con ánimo y con energías para poder hablar, conversábamos del Evangelio. Y él estaba muy feliz de saber que pronto se iba a reunir con mi mamá. Y viví muchas experiencias muy bonitas que las voy a recordar por siempre. Esta misma experiencia, tal como les contaba, la está viviendo en Segundo Nefi capítulo 1, no tan solo con Lamán y Lemuel, sino también con el resto de sus hijos. En el capítulo 2 ya comienza a hablarle a Jacob, después en el capítulo 3 empieza a hablarle a José, etcétera, etcétera. Pero esta semana vamos a analizar los primeros 2 capítulos del libro de Segundo Nefi. En estos primeros versículos, Leí comienza a hablar con Lamán y Lemuel, a enseñarles, pero básicamente a recordarles muchas de las cosas que ya me imagino antes había enseñado. Y él dice que les recordó cuán grandes cosas el Señor había hecho por ellos al sacarlos de la tierra de Jerusalén. Incluso les recordó de las rebeliones que tuvieron en el mar, ¿recuerdan ustedes? Y de las misericordias que Dios tuvo cuando los salvó. También les salvó la vida a ellos. Siempre Leí estaba apuntando a las grandes misericordias que el Señor había tenido por toda la familia. Especialmente al advertir
a ellos que salieran de Jerusalén. Y Leví aprovecha de contarles que había tenido una visión en la cual él sabía que Jerusalén había sido destruida. Y en el versículo 4 justamente lo cuenta y él dice que si hubiésemos permanecido en Jerusalén, también habríamos perecido. Después Leví les dice que a pesar de nuestras aflicciones, fíjense cómo está ese concepto, a pesar de, viene algo que es positivo, a pesar de nuestras aflicciones, dice, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás. Una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo, de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad. Muy interesante que ellos reconocieran que estas promesas ya se estaban verificando y que estaban frente a su vista. Y después en el versículo 6, Leví dice que profetiza según el Espíritu, que nadie vendrá a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor. Es muy interesante que las Américas era un lugar especial, era un lugar donde ellos y su descendencia iban a ocurrir muchas cosas que vamos a estudiar durante todo el transcurso del libro de Mormón. Y entonces Leví tiene el momento para profetizar en relación a este concepto. Incluso después en el versículo 7 dice que este será una tierra de libertad. Por lo que nunca serán reducidos al cautiverio aquellos que vengan a este lugar. Si tal sucediere, y esto es importante, dice, será por causa de la iniquidad. Porque si abunda la iniquidad, maldita será la tierra por causa de ellos. Y después agrega, pero para los justos será bendita para siempre. Leví les cuenta a sus hijos que ha obtenido la promesa de que si aquellos que el Señor trae de la tierra de Jerusalén obedecen sus mandamientos, prosperarán sobre la superficie de esta tierra, dice, y serán preservados de todas las demás naciones. El que guarde los mandamientos, reitera, serán bendecidos sobre la superficie de la tierra. Pero también él les enseña que si en algún minuto la gente comienza a degenerar en la incredulidad, incluso después de haber recibido todas estas bendiciones, las cosas se van a poner, por supuesto, de un color diferente. Al final del versículo 10 hay un concepto bien interesante que dice, he aquí digo que si llega el día en que rechacen al Santo de Israel, el verdadero Mesías, su Redentor y su Dios, he aquí los juicios del que es justo descenderán sobre ellos. Y después agrega, Él traerá sobre ellos a otras naciones y las que dará poder y les quitará la tierra de sus posiciones y hará que sean dispersados y afligidos. Y en los siguientes versículos uno puede mirar y puede sentir el amor y también la angustia de cuando algunos de sus hijos no hacen lo que corresponde. Y fíjense cómo dice en el versículo 12 al final, hijos míos, dice, quisiera que recordaseis, sí, vuelve a el mismo concepto de que recuerden, quisiera que escuchaseis mis palabras. Muchas veces oímos sonidos y oímos muchas cosas, pero no escuchamos, no analizamos exactamente cuál es el contenido de las instrucciones, en este caso de su papá o de nuestros padres, de Dios. Y esto nos ocurre muchas veces a todos. Dice que despertaseis de ese profundo sueño, sí, del sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que os tienen atados, cadenas que sujetan a los hijos de los hombres, a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia. Y sigue Leví, despertad, levantaos del polvo,
escuchad las palabras de un padre tembloroso, cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba. ¿Qué angustia, con qué fuerza, con qué amor les dice? Estas son mis últimas palabras, por favor escúchenlas. Finalmente, en el versículo 15 hay 3 líneas que son muy hermosas. Dice: pero he aquí, leí, el Señor ha redimido mi alma del infierno, y he visto su gloria, y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. A pesar de que él estaba muy bien y muy cerca de Dios, estaba angustiado por las experiencias que había tenido con sus hijos. De hecho, él dice: y mi deseo es que os acordéis de observar los estatutos y los juicios del Señor. Esta ha sido, dice, la ansiedad de mi alma desde el principio. La preocupación de un padre. Mi corazón ha estado agobiado de pesar de cuando en cuando, mas he temido por la dureza de vuestros corazones. El Señor vuestro Dios viniese en la plenitud de su ira sobre vosotros y fueseis talados y destruidos para siempre. Qué preocupación saber que los hijos podrían estar en esa condición. Oh hijos míos, dice el versículo 19, que no os sucedan estas cosas, sino que seáis un pueblo escogido y favorecido del Señor. Con qué amor este padre le habla a sus hijos. En el 20 lo reitera, en el versículo 20, y lo ha repetido durante todo este capítulo. Si guardáis mis mandamientos, dice, prosperaréis en la tierra, pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. Y fíjense qué bonitos consejos les da Leí en el versículo 21. Ahora bien, para que mi alma se regocije en vosotros y mi corazón salga de este mundo con un gozo por causa vuestra, a fin de que no sea yo llevado con pena y dolor a la tumba. Levantaos del polvo, dice, hijos míos. Y después dice, y sed hombres, y estad resueltos en una sola voluntad y con un solo corazón, unidos en todas las cosas, para que no descendáis al cautiverio. Sed hombres. Esta frase es muy particular y me trae muchos recuerdos. Cuando yo con mi esposa criábamos a nuestros hijos, recuerden que tengo 5 varones, y esa frase muchas veces se repitió en el proceso de enseñanza cuando mis hijos eran pequeños. Pero a través de los años me he dado cuenta que el ser hombres no tan solo tiene una acepción en términos de fortaleza física o de ser valientes en ciertas circunstancias. Y esto de sed hombres también se puede aplicar a las mujeres. Sed mujeres. De alguna manera que sean adultos. Recuerdo algunas también versículos en la Biblia donde dice que a veces cuando éramos niños actuábamos como niños, pero en algún minuto somos adultos o somos personas ya que crecemos y debemos dejar las cosas que son de niños. Entonces, la acepción de sed hombres tiene que ver también con vivir las leyes espirituales correctas, seguir a quien debemos seguir, tener esa valentía para defender los principios que tenemos. ¿Cuántas veces como jóvenes, como adolescentes, fuimos invitados a lo mejor a participar de algunas actividades que no eran correctas? Y ahí había que tener esa hombría. Muchas veces el mundo le llama esa hombría cuando uno participa de estas cosas que a veces son un poco agresivas o un poco lejanas a los principios del Evangelio. Cuando ese amigo nos invita a lo mejor a fumar un cigarrillo o a tomar un trago. ¿No eres hombre? Mira, vamos, hagamos esto. Pero muchas veces la acepción de ser hombre es justamente no participar de estas cosas.
y tener la valentía de defender los principios y defender las enseñanzas que hemos recibido. Tenemos la valentía cuando vamos al cine y a lo mejor la película no es correcta, de levantarnos y ser hombres y salir, o simplemente nos quedamos porque tememos qué pasará con la opinión de los amigos que nos rodean. Hay un discurso precioso que quiero sugerirles, que es del hermano Asai, que justamente se llama Sed hombres. Voy a dejarlo al final del video para que ustedes lo puedan leer. La hija de un amigo, manejando por Utah, ella es una persona casada con 5 hijos. Estaba manejando cerca de su hogar, buscando a alguno de sus hijos en el colegio, y lamentablemente tuvo un accidente terrible. Un camión venía en sentido contrario, algo ocurrió y ella colisionó de frente con este camión. Cuando yo recibí la noticia, tuve la oportunidad de ir al hospital y después de ver el vehículo como quedó, no me imaginaba cómo había sobrevivido a este accidente. Tuvimos la oportunidad de estar con Paula, es el nombre de ella, y los médicos no tenían mucha esperanza en relación a su recuperación. Les cuento esta historia porque les quiero presentar a alguien que sí nos puede enseñar a ser hombre y darle un real significado a este consejo que leí estaba dándole a sus hijos. El esposo de Paula, su nombre es Alejandro, Ale le digo yo. Y por supuesto él se encontró de un día para otro en una circunstancia absolutamente difícil, con su esposa grave en el hospital, con hijos pequeños y con la responsabilidad de seguir proveyendo para esos 5 hijos. Ocurrieron muchas cosas. Les cuento que ella quedó postrada en cama, sin mover ninguna parte de su cuerpo. Pasaron los meses, pasaron los años, y esta condición no mejoraba. Ale, siendo un hombre creyente, miembro de la iglesia, se comportó como un verdadero hombre. Él cuidó a su esposa, la atendió en todas las cosas que ustedes no se imaginan, yendo en repetidas ocasiones al hospital, volviendo a la casa teniendo la esperanza de que ella pudiera recuperarse, y volviendo nuevamente al hospital en innumerables veces, haciendo exámenes, estando hablando con miles de personas para que, por supuesto, oraran en relación a su esposa. Se involucró en la parte médica con los médicos para entender exactamente qué pasaba con su esposa. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Por mientras él seguía trabajando, ayudando a sus hijos y por supuesto también tratando de superar psicológicamente el impacto que esto significaba. Pasaron 8 años y hace un par de meses, finalmente Paula falleció. Tuve la oportunidad de participar del funeral y tuve la oportunidad también de abrazar a Alejandro y decirle que su experiencia ayudó a mucha gente que estaba alrededor. Él es un verdadero hombre. Lo que él hizo es digno de imitar. Acompañó a su esposa en todos los momentos.
él trató por todos los medios de recuperar y hacer lo posible para que ella se recuperase. Pero Dios tenía planes que todavía no entendemos cuáles fueron, pero Él siempre estuvo cerca de su Padre Celestial. Lo que quiero decirles es que hay historias en la vida donde sí podemos encontrar a verdaderos hombres, y que esto también puede tener el concepto de una verdadera mujer cuando se da el caso. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de la cantidad de hormonas que alguien tenga con respecto a un hecho puntual, sino que estamos hablando de cómo funciona un hombre o una mujer en el sentido de ser fieles. Yo les aseguro que Alejandro fue a Getsemaní varias veces y volvió a ir y volvió. Y en esas idas y vueltas ponía algunos posts en Facebook y nos enseñaba y nos compartía algunas de las experiencias que él tuvo. Conversé hace algunos días con él para pedir autorización y poder compartir esta historia con ustedes. Y él, por supuesto, accedió. Desde aquí le doy un gran abrazo a Alejandro y a todos sus hijos. 8 años en la cual él demostró que realmente es un hombre. 8 años que fueron los mismos 8 años que Leí y su familia estuvieron en el desierto. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Que pasaron muchas penurias. Muchas de las cosas que ocurrieron ahí demostraron que Dios estuvo con la familia de Leí. Y finalmente pudieron llegar a esta tierra de abundancia y finalmente llegar a las Américas. Yo no tengo duda que Alejandro, al pasar por este desierto, por estos 8 años, llegará, si es que ya no está, en la tierra de abundancia y finalmente llegará a la tierra prometida. Y no tengo ninguna duda también que se encontrará con su esposa y podrán juntos poder recordar estos momentos difíciles, pero podrán también disfrutar de la compañía del uno con el otro. Un abrazo, Alejandro. Que podamos aprender de estas experiencias y que podamos entender que es en la dificultad, a veces en las tribulaciones, es cuando nosotros podemos acercarnos a Dios y también demostrar de qué estamos hechos. Somos hijos de un Padre Celestial, por lo tanto tenemos todo el potencial para poder vencer y superar las dificultades. ¿Recuerdan que en el desierto nacieron algunos hermanos de Nefi? Y efectivamente, Jacob, José fueron los nombres de ellos. Y en este capítulo 2 vemos algunas bendiciones y algunos consejos y enseñanzas que Leí le deja a su hijo Jacob. Leí reconoce que Jacob, dice, su primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Reconoce entonces que su niñez, aún su nacimiento, tiene que haber sido no fácil, con circunstancias bastante adversas. No obstante, dice el versículo 2, y es muy interesante esto, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, dice, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Qué hermosas palabras Leí le da a su hijo. Por consiguiente, tu alma será bendecida y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi, dice, y tus días se emplearán al servicio de tu Dios. Por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor. Porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres. Y continúa en el versículo 4. Y en tu juventud has visto su gloria. Por lo tanto,
bienaventurado eres, así como lo serán aquellos a favor, quienes Él ejercerá su ministerio en la carne. Porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la vía está preparada desde la caída del hombre. Y la salvación es gratuita. El concepto de gratuito podría llevarnos a alguna confusión. No pensemos que nosotros, sin hacer absolutamente nada, vamos a ser salvos por el solo hecho de estar ahí. Definitivamente el concepto no está completo. Si bien es cierto, recibimos la salvación por la gracia, debemos entender un concepto que en el Libro de Mormón se explica absolutamente más amplio de cómo a veces recibimos esa información en el Nuevo Testamento. Pablo, por ejemplo, enseñando a un grupo de personas que no creía que podemos ser salvos por la gracia, sino que por nuestras propias obras. Entonces Pablo venía con el discurso de que no, es por la gracia de Dios que nos salvamos. Y de repente se encontraba con grupos de personas que solamente pensaban que era por la gracia que nos salvábamos y que nuestras obras no tenían ninguna participación. Y en ese punto el discurso de Pablo era, ojo, si bien es cierto, Dios nos ayuda, pero ustedes tienen que hacer su parte. Ustedes tienen que hacer obras en función de su salvación. Entonces el discurso iba dirigido dependiendo a la falencia que ellos tenían. Entonces de repente podemos confundirnos en esto. Sin embargo, en el Libro de Mormón tenemos un versículo que realmente es muy recurrente con respecto a este tema y completa este concepto. Y se encuentra en 2 Nefi 25-23. Ya vamos a llegar a eso, pero se los recuerdo, lo vamos a seguir hablando en las siguientes clases. Porque nosotros, dice, trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Y aquí viene el concepto. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Ahí está entonces el completo concepto, el concepto completo, como quieran decirlo. ¿Ok? Es por la gracia, pero después de hacer cuanto podamos. El capítulo 2 y el capítulo 9 de 2 Nefi son uno de mis favoritos en el Libro de Mormón. Está lleno de doctrinas, está explicado, está analizado y muy bien definido lo que tiene que ver con la expiación y la labor que Cristo hace con nosotros. Yo les insto a que no se queden con esta clase tan solo, sino que sigan leyendo. Recuerden, capítulo 2 y capítulo 9, ya vamos a pasar eso, de 2 Nefi. Capítulos que no pueden dejar de ser analizados. En el versículo 5 dice, y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Fíjense qué interesante. Y la ley es dada a los hombres, y por la ley ninguna carne se justifica. O sea, por la ley los hombres son desarraigados, sí. Por la ley temporal fueron desterrados, y también por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno, y llegan a ser desdichados para siempre. Y estos versículos son hermosísimos. Por tanto, como una conclusión, la redención viene en el Santo Mesías y por medio de él, porque él es lleno de gracia y verdad. Y después agrega, he aquí él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley. Por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Parece que hay una condición ahí. Y por nadie más se puede satisfacer los fines de la ley. ¿Se fijan? Es por la gracia, pero parece ser que nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Por lo tanto, ¿cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra? Por supuesto que sí, en eso estamos. Para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios,
sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu, para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. Y fíjense qué maravilla es lo que hace Cristo por nosotros. De manera que Él es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres, incluyéndose a usted, incluyendo a mí. Y los que crean en Él serán salvos. Y por favor, fíjense en lo siguiente. Y por motivo de la intercesión hecha por todos los hombres vienen a Dios, de modo que comparecen ante su presencia para que Él los juzgue de acuerdo con la verdad y santidad que hay en Él. Por tanto, los fines de la ley que el Santo ha dado para la imposición del castigo que se ha fijado, el cual castigo que se ha fijado se halla en oposición a la felicidad que se ha fijado para cumplir los fines de la expiación. Y aquí se desprende una enseñanza que siempre hemos escuchado, que es necesario que haya una oposición en todas las cosas. A veces no entendemos que una vida derecha, plana y sin adversidad no tiene sentido. Hay muchas personas que piensan que probablemente esa sería una vida ideal. Pero dentro del plan de salvación está contemplado la otra parte, la oposición en todas las cosas. De modo que en esa forma nosotros podemos definirnos si elegimos lo correcto o elegimos lo incorrecto. Aquí estamos hablando definitivamente de lo que se defendió desde el principio. Me refiero al albedrío. Y si no hay dos opciones, es muy difícil que yo pueda caminar y definir y demostrarle a Dios cuál es la voluntad y cuál es el deseo mío. Y qué bueno que hablemos del albedrío. En realidad, mucha gente menciona este concepto como el libre albedrío. Hemos aprendido por nuestros líderes que el correcto concepto es albedrío, no un libre albedrío. Porque con el albedrío es cuando nosotros tenemos libertad o tenemos cautividad, dependiendo de nuestra elección. Por lo tanto, la libertad recién se gana cuando se elige correctamente. Y cuando no se elige bien, tenemos cautividad. Por eso el decir libre albedrío es un concepto incorrecto. Solamente albedrío. Algunos ingredientes que son muy importantes en el albedrío. Uno de ellos es la oposición en todas las cosas. Aquí se desprende este versículo, y conocido por muchos de ustedes. Versículo 11. ¿Por qué es preciso que haya una oposición en todas las cosas? Pues de otro modo mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Por lo tanto, dice el 12, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría habido ningún objeto en su creación. Esto, pues, habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder y la misericordia y la justicia de Dios. Y aquí viene una clase magistral de la lógica que siempre yo en mis clases comparto con ustedes. Esto que en las matemáticas aprendemos, si esto es así también, si esto no es así, etc. Entonces usamos la lógica. Y fíjese esta clase de lógica que está en el versículo 13.
Y vamos punto a punto. Y si decís que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, fíjese cómo continúa, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos. Ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas, ni para actuar, ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. Qué interesantes conceptos. Entonces después dice, ahora bien, hijos míos, os hablo estas cosas para vuestro provecho e instrucción. Y nosotros nos estamos beneficiando de esta charla. Porque hay un Dios. Recién decíamos, si esto hubiese ocurrido, aún Dios no existiría y nosotros tampoco. Pero aquí viene la verdad. Porque hay un Dios y Él ha creado todas las cosas, tanto los cielos como la tierra y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa. Y todo esto tiene un fin, para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre. Después que hubo creado a nuestros primeros padres, y los animales del campo y las aves del cielo, en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición. Por supuesto, dice, sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Por tanto, y aquí viene la participación nuestra, el Señor Dios le concedió al hombre y a la mujer que obraran por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera uno o lo otro. Y ahí está entonces el juego, ¿ok? Y es aquí entonces donde Leí incluso le explica a sus hijos, o en este caso a Jacob y también a nosotros, que de acuerdo con las cosas que he leído, dice, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo, según lo que está escrito. Por tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. El libro de Mormón, una de las cosas preciosas que tiene, es que también nos da el conocimiento y nos amplía la información con respecto a nuestro enemigo común, a Satanás, para saber cómo opera, qué parte en el plan tiene él. Y porque había caído del cielo, dice, y llegado a ser miserable para siempre, y ahí está el concepto, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Por tanto, le dijo a Eva, sí, esa antigua serpiente, que es el diablo, el padre de todas las mentiras. Así le dijo, come del fruto prohibido. Y después agrega, y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Siguiendo con la lógica, esto es lo que ocurre a veces con Satanás, que a veces nos comparte información, pero es información incompleta, en la cual pone en el argumento elementos que son negativos e incorrectos y hace que todo se convierta probablemente en algo que no es correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, él aquí compartió con Eva algunas cosas que son perfectamente correctas, sino que serás como Dios, conociendo el bien y del mal, por supuesto. Esa era una información muy correcta. Pero anteriormente a eso le dijo, y no morirás. Ahí entonces le estaba dando información que no era adecuada. Entonces,
esta transgresión de Adán y Eva se convierte, muchos piensan que fue lo peor que podría haber ocurrido, pero en estos versículos y también en el libro de Moisés nos vamos dando cuenta que lejos de ser algo que es negativo, llega a ser una bendición espectacular para todos nosotros. Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. Sabemos la historia, cómo funciona y cómo va. Y tuvieron hijos y la familia de toda la tierra. Y sigamos esto porque es muy importante que no dejemos ningún elemento suelto para que no nos confundamos. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados según la voluntad de Dios para que se arrepintiesen mientras se hallaban en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación. ¿Han escuchado eso? Y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres, porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. ¿Recuerdan eso? La transgresión de Adán. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas fueron creadas, todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre, sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos. Hemos escuchado esto muchas veces. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, y fíjense qué maravilloso es cómo nos explica en estos versículos, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Es probable que al leer esto hay muchas cosas que pueden quedar un poco en el aire y a lo mejor no entendamos del todo, pero ese versículo 24 nos consuela de saber que estamos en presencia de un plan maravilloso de salvación que es para todos nosotros. Y después se desprende este versículo que es muy conocido por todos y dice en el versículo 25: y Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. En la Perla de Gran Precio, en el libro de Moisés, en el capítulo 5, versículo 10, leemos: y Adán bendijo a Dios en ese día, y fue lleno, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Reafirmando el concepto de que Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo, para que tengamos gozo. En varios momentos hemos hablado que el plan de salvación está sostenido en 3 pilares que son importantes que lo entendamos. Y estos 3 pilares están relacionados con el primero, que es la creación. El segundo es la caída, que es lo que justamente estamos revisando en estos versículos. Pero también viene el tercer pilar, que es fundamental para nosotros, que tiene que ver con la expiación. Y así aprendemos a partir del versículo 26. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal. Ojo con eso, el bien del mal, no el bien y el mal, sino que del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado.
Así pues, y aquí viene una clase magistral de lo que tiene que ver con el albedrío, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Y ahora bien, hijos míos, nosotros escuchando esta charla maravillosa de Leí, quisiera que confiaseis en el gran mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos. Y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna, según la voluntad del Santo Espíritu. Y por supuesto, no escojáis la muerte eterna, según el deseo de la carne y la iniquidad que hay en ella, que da al espíritu del diablo el poder de cautivar, de hundiros en el infierno, a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio reino. Si nosotros podemos hablar del albedrío como tal, me gustaría que apuntaran 4 elementos que son fundamentales en esto. Recordemos que el albedrío tiene la posibilidad de que uno pueda escoger entre lo bueno y lo malo. Si yo escojo bien, no olviden esto, escojo la libertad. Y si yo elijo mal, elijo la cautividad. Ahora, hay 4 elementos fundamentales que todos nosotros debemos tener para poder ejercer este albedrío en nuestras vidas. Y me gustaría que ustedes quedaran con esta información y no lo olviden. El primer elemento que necesitamos para ejercer adecuadamente el albedrío es tener el poder para decidir. Debemos tener ese poder para decidir como número 1. El segundo, debe haber una oposición en las cosas. De lo contrario, no voy a tener 2 opciones. Para que el albedrío sea válido, debo tener el poder de decidir y debo tener oposición. El número 3 está relacionado con la ley. Debe haber una ley que me diga de alguna manera, esto está mal, y si haces esto tienes ese castigo. Y por otro lado, si elijo bien, si la ley me indica, voy a tener una recompensa. Ese es el número 3. Y el número 4 está relacionado con tener el conocimiento del bien y del mal. Porque no saco nada con yo tener 2 opciones y no tener idea lo que pasa con uno y no tener idea lo que pasa con el otro. Debo tener el conocimiento de saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Si a un niño de 1 año lo pongo en una decisión, es probable que el niño no tome una decisión correcta porque va a ser un accidente su elección. Lo que debemos hacer es primero saber qué es bueno y qué es malo, y entonces vamos a poder elegir una de ellas. Por lo tanto, para que el albedrío tenga sentido, para que pueda ser ejercido, recuerdo estos 4 elementos: poder de decidir, la oposición, la ley y el conocimiento del bien y del mal. Hay un video precioso que yo lo vi pero cientos de veces cuando trabajaba en el programa de seminarios e institutos en Chile. Y voy a dejarlo también al final de este video para que ustedes puedan buscarlo y recordar. A lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto, para que puedan entender de una manera muy didáctica lo que estamos hablando. Pero recuerden, el albedrío me permite elegir la libertad. Cuando yo elijo la cautividad, cuando elijo mal, la siguiente elección es probable que esté restringida. Y para eso le doy un ejemplo que siempre lo he dado,
y que es el siguiente. Una persona caminaba por la playa y hacía mucho calor y de repente vio un cartel que decía no bañarse porque hay remolinos. Ok, hablando del albedrío, podríamos decir que la persona que estaba ahí leyendo ese cartel tenía dos opciones: bañarme o no bañarme. Si yo me baño y no le hago caso a la advertencia del cartel que está ahí, soy libre de poder, entre comillas, tomar esa elección. Perfectamente lo puedo hacer. O puedo seguir de largo, hacer caso al cartel y no bañarme porque hay remolino. Hay que tener cuidado. Vamos a tomar las dos opciones. Si yo decido bañarme, en algún minuto, cuando estoy disfrutando del agua, puede venir un remolino. Y cuando ese remolino actúa sobre mí, que lo dice aquí la escritura, en ese minuto, la probabilidad que tengo yo de volver a tomar una segunda elección es muy difícil, porque estoy siendo víctima o presa de la elección que tomé en la playa. Por lo tanto, en ese minuto que estoy dando vueltas en medio de un remolino, lamentablemente estoy siendo parte de la consecuencia de mi elección que yo hice hace un par de minutos atrás. Por lo tanto, en ese minuto no tengo nada de libertad, sino que estoy siendo cautivo de la decisión mala que tomé en la playa. Pero por otro lado, si yo sigo de largo, no me baño porque hago caso a la instrucción del cartel, finalmente a los siguientes pasos yo puedo seguir tomando diferentes elecciones en los siguientes metros por causa de que no tengo problema en mi actuar. Ese pequeño ejemplo me dice exactamente lo que pasa con mi albedrío. A cada minuto, en cada día tomamos muchas elecciones. Hago esto, no hago esto. Hago esto, no hago esto, o etcétera. Pero recuerden que la vida nos da una pista de cuando estamos eligiendo bien, es cuando podemos continuar eligiendo en el siguiente paso. Cuando quedamos restringidos en nuestras elecciones es porque hemos elegido mal en la elección anterior. Por lo tanto, no es libre albedrío, sino que es albedrío, en la cual yo elijo la libertad o elijo la cautividad. Son tantos los conceptos que hay en este capítulo, como lo hay en el 9, en el capítulo 9 más adelante, que igual existe una angustia de no profundizar un poco más cada uno de estos versículos. Probablemente leí un poco más que en otras clases porque las palabras son tan importantes de las que leí le dio a su hijo que me siento un poco mal si es que no paso las palabras tal como leí se las dio a su hijo. Lo único que quiero decirles, que Jesucristo, con su expiación, nos entrega el tercer pilar de este plan de salvación. Lo que quiero decirles es que el Evangelio de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las ordenanzas que están dentro de esta iglesia, lo que ocurre en los templos en estos últimos días, todo está rodeando, todo está hablando de la expiación de Jesucristo. En la medida que nosotros podamos conocer un poquito más de la expiación, vamos a estar realmente cumpliendo con los objetivos perfectos y precisos de lo que alguien puede aprender en este mundo. Él pagó el precio de nuestras faltas, de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores. Y solamente Él requiere que nosotros cumplamos sus requisitos, sus mandamientos. Y por eso hacemos convenios. Por eso nos comprometemos a hacer cosas que lamentablemente día a día a veces no lo cumplimos.
Y tenemos la gran bendición de que semana a semana el Señor nos ha dado la oportunidad de participar de la Santa Cena y renovar los convenios que hemos hecho hasta ese punto. Y de esa manera le decimos al Señor, estamos dispuestos, como siempre hemos hablado, a intentar nuevamente, a tratar de hacer las cosas bien. Ojalá que podamos ejercer este albedrío de una manera como nunca antes lo hemos hecho. Elijamos el bien. A veces nosotros sabemos que el camino que elegimos está mal, y a veces porque nos dejamos llevar por nuestros apetitos, por nuestra... Recuerden, el hombre natural es enemigo de Dios, por todo lo que nuestro cuerpo dice. A veces elegimos mal, y lo que estamos eligiendo es cautividad. Dejémonos influenciar por el Espíritu Santo, que nos va a indicar exactamente cuáles son las buenas elecciones. Y en ese momento elegimos la libertad. Cuando hablamos con un hijo, cuando un hijo escucha a los padres, que a veces se sienten muy restringidos, que le ponen cercas alrededor de estos niños, de los jóvenes, porque los padres, pensarán los jóvenes, pensarán que los padres lo único que quieren es restringir sus libertades, pero lo único que están haciendo, están ayudando a que sean libres. Es contraproducente pensar que al poner cercos vamos a estar libres, pero por cierto vamos a estar libres de los problemas, de los acechos de Satanás que están al otro lado del cerco. Que elijamos la libertad, y esto es una decisión diaria, que elijamos la libertad por sobre la cautividad. Y no necesariamente tenemos que cometer todos los errores nosotros, porque a veces también podemos ver a otras personas que han cometido errores y aprendamos también de sus errores. Y ojalá que también podamos imitar las buenas decisiones de las personas que están a nuestro alrededor. Las Escrituras están llenas de ejemplos buenos, pero también de personas que no han hecho las cosas correctamente, y ojalá que elijamos lo que es correcto. No tengo ninguna duda que Jesucristo es nuestro Salvador. No tengo ninguna duda que nuestros primeros padres nos dieron una gran bendición con las decisiones que ellos tomaron. Y tenemos la opción nosotros de demostrar por sí mismos que elegimos bien y podemos ser redimidos, porque como dice al principio del capítulo, la salvación es gratuita. Y como dice en el libro de Mormón, en el versículo y capítulo que ya revisamos, que es por la gracia por la cual nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Que el Señor les bendiga para que podamos releer estos capítulos y estas historias, que son hermosísimas, y que puede acompañarlos a ustedes por el resto de sus vidas. No olviden este capítulo cuando tomen el libro de Mormón. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.